El Papa Francisco pide acudir a San José para que interceda por la paz del mundo. Es triste ver cómo la gente sigue a estos líderes católicos y creen en todo lo que se les dice. Pues al no escudriñar la palabra de Dios, pues la gente va a seguirlos con ceguera y creer a todo lo que se les dice, porque bíblicamente hablando, Primera de Juan, capítulo 2 versículo 1 dice que tenemos un abogado para con el Padre, y este abogado se llama Jesús, Jesucristo. No es José. José, podemos decir que fue un instrumento que de crianza para el Señor Jesús. Estaba desposado con María, sería el esposo de María, y María fue la escogida para que el Señor Jesús naciera en este mundo. Pero eso no le da mayor crédito a María por haber dado a luz, podemos decirle, al Señor Jesús, puesto que lo engendrado en ella fue obra del Espíritu Santo. Jesús es Dios y Él es el único y suficiente Salvador, y es el único al que se le debe pedir, el único Dios digno de adorar. No es María, no es José, es Jesús de Nazaret, el único intercesor, el único mediador, el único que nos puede llevar al cielo y al único que se le puede clamar por la paz del mundo. Aunque bíblicamente hablando, pues está escrito que también en los postreros tiempos se levantarían guerras, rumores de guerras, y esto sería principio de dolores, lo dijo el Señor Jesús. Pero el dar una enseñanza como esta, acudir a San José para que interceda por la paz, esto realmente pues contradice la palabra del Señor. Sí, sin duda alguna la está contradiciendo la palabra del Señor, puesto que en el Señor Jesús se encuentra la paz verdadera en el Señor Jesús, y a Él solo se le debe de pedir. Él es el único. No tenemos que pedirle pues a nadie más. Tenemos solamente un Dios y es el Señor Jesús. Pero como dije anteriormente, pues se les crea a los líderes. Pero vayamos a ver esta nota. Dice que con ocasión de la próxima fiesta de José, fiesta de San José, Antota tiene su fiesta, así de los paganos, el Papa Francisco sugirió acudir al patrono de la Iglesia Universal, que sea un intercesor por la paz que tanto necesita el mundo. Patrono de la Iglesia, un patrón es como el jefe, digo yo, de la Iglesia Universal, que según no dicen que es la Iglesia de Jesucristo, dicen ellos, pero el Señor Jesús aborrece la idolatría, y la idolatría pues está muy arraigada dentro del catolicismo romano. Pues dice que intercedan a San José por la paz del mundo. Así lo dijo durante la audiencia general este miércoles dedicada a la ancianidad como recurso para los jóvenes que viven despreocupados. Eso es lo que dijo. Esta semana celebraremos a San José, una fiesta para celebrarle, patrono de la Iglesia Universal, y dice patrono de la Iglesia Universal. O sea que él es el patrón de la Iglesia Católica, que en este mes de marzo se le dedica, sea un intercesor por la paz que tanto necesita el mundo. Que Dios les bendiga, dijo el Papa al saludarle a los fieles en lengua francesa. Además, el Papa Francisco invitó en este tiempo de Cuaresma, que también es un tiempo muy doloroso para la guerra, a mirar a Cristo para obtener fuerzas de Él para un compromiso fiel en la vida cristiana. ¿Cómo está esto? Miras a Cristo para obtener fuerzas, pero le pides a San José o a José. Hay una controversia, una mezcla de doctrinas, mezcla de ídolos, que que le dices que José es el patrón de la iglesia. Pero si José es el patrón de la iglesia, estás mirando a Cristo.
para que Cristo te dé fuerzas. Y si José es el patrón de la iglesia, ¿por qué vas a pedirle a Cristo las fuerzas? Y si Cristo te da las fuerzas, entonces ¿por qué vas a pedirle a José por la paz? Es algo que no concuerda. Una doctrina realmente mezclada, podemos decirlo, con doctrinas paganas, pero como el catolicismo está lleno de ídolos, de santos que según ellos han canonizado, han beatificado, pues no hay ni a cuál clamarle, podemos decirlo, de esa manera, que San José dormido, que María, que dicen que María es superior a Señor Jesús, cuando la Biblia me dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, lo dice la palabra del Señor. Solamente hay uno, un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y versículo 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual dio testimonio a su debido tiempo. Solamente uno, no necesitamos otro, no necesitamos poner la mirada en María, en José, en los ídolos canonizados, beatificados por el Vaticano, por los papas. Lo que sí necesita hacer es, pues, leer la Biblia para no ser engañados. Sin duda alguna, Cristo es el que da las fuerzas. Eso es lo que sí estoy de acuerdo. Cristo da las fuerzas. Él murió, resucitó al tercer día, está a la diestra del poder de Dios. Eso es el único y suficiente Salvador. Y también Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en José o puesto los ojos en el Papa de Roma, tampoco. Dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único que la merece. Tampoco no dice la palabra clamen a José. El Señor Jesús no dijo clamen a José, José es mi padre. No lo dijo de esa manera el Señor Jesús cuando anduvo caminando por aquellas tierras polvorientas de Galilea predicando el Evangelio. No lo dijo de esa manera. Él dijo cuando fueron a buscarlo al templo, no fueron allá y se les perdió cuando era niño, estaba en el templo, dijo a su madre María, y a José le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar? Estaba en el templo. Si no le preguntas a los escribas, a los fariseos ahí, a los doctores de la ley, y les estaba haciendo las preguntas y se maravillaban de su sabiduría, aun cuando era niño. Pero lo que podemos ver es que se tiene que estudiar la palabra del Señor para, pues para saber si están recibiendo doctrina adulterada. Pero el punto es que aunque les prediquemos la palabra a estas personas, creen ciegamente en su líder. Si su líder le dice, clamen a José, ahí van a clamarle a José. Clamen a María, van a clamarle a María. Clámenle a Pedro, van a clamarle a San Pedro. Clámenle a Judas Tadeo, van con Judas Tadeo. Y clámenle a otro patrón del internet, ahí van con el del internet. Y clámenle a quién más, tantos que tienen, ahí van también con ellos. Según el Papa les diga, ahí van. Es triste y lamentable lo que sucede, pero así están buscando y clamando a otros, pero no les dicen acerca del Señor Jesús, que se arrepientan de los pecados, porque Cristo juzgará con justo juicio y Cristo demanda un arrepentimiento de corazón, no de labios solamente, y tampoco en ese tiempo que le llaman la cuaresma solamente, sino una devoción completa, total, que limpie el alma, que les limpie el alma, que les limpie el corazón y los lave completamente, porque Cristo viene pronto y su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea la obra. Pero busquemos al Señor Jesús, no nos dejemos engañar por estas gentes que tuercen la escritura para la propia perdición y buscan engañar
a los feligreses: ¿cómo vas a clamarle a José, por favor? José no murió en la cruz del Calvario por los pecados del hombre. El Papa tampoco, para hacerle más caso al Papa. Me haría menos, María no murió por nosotros en la cruz. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él es el único y suficiente Salvador. Él es quien da las fuerzas para seguir adelante. Él es quien nos va guiando hacia la salvación, y Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga en gloria, según sean las obras de cada uno. Y esto no significa que uno va a ser salvo por las obras, significa que según uno la haya aceptado o la haya rechazado, o haya vivido conforme a su palabra o no haya vivido conforme a su palabra. Pero es Jesús de Nazaret, no es José, no es María, no es ningún ídolo pagano que adoran dentro del catolicismo o en otras religiones. Es Jesús de Nazaret, y fuera de él no hay otro quien salve, no lo hay, no hay otro, es solamente Jesús. Gracias por llegar a este punto del video. Si les gustó el video, denle me gusta, también compártalo para llegar a más personas. Dios me le bendiga, nos miramos en el próximo video.